Muy buenos días, tengan todas y todos bienvenidos a este diplomado en Oye, Inés, ¿puedes quitarle ya? Bueno, perdón. No sé cómo el eco. Y estamos hablando sobre interpretación jurídica. Ahí, a ver. Ahí está. Es que creo que Inés dejó. ¿Puedes Inés, ¿puedes apagar un... Ahí está, yo creo que ahí está. Sigue sonando el eco. En este blanco que está ahí al lado, aprieta nada más el botón rojo. A lo mejor ahí ya está ahí está. Creo que ya no se copia. ¿Me escuchan bien ustedes? Víctor, ¿me escuchas bien? Perfecto. Muy bien, perfecto. Bueno, pues estuvimos hablando el día de ayer sobre la hermenéutica y las dos grandes variables de la interpretación jurídica, ¿no? Vamos a seguir hablando sobre esto. Déjenme abrir la presentación. Aquí en particular, vamos a ver, aquí está. Muy bien. Hemos estado hablando sobre estas formas de interpretación en la medida que vamos a ir avanzando, vamos a ir puliendo todavía más este tema. Hablamos sobre el término hermenéutica, el origen de la hermenéutica, hablamos sobre las formas de interpretar. Para hablar de esta división que hacen los autores medievales entre exégesis e eisegesis, yo cité que esto lo plantea el jesuita Bernard Lonergan. Pueden ustedes encontrar esto en la red si buscan eisegesis y exégesis. Son esas formas de interpretación que desde el mundo medieval ya venían dándose en la escolástica. Y ahora quisiera ir puliendo sobre estos temas, cómo se perfila esto más al campo del derecho, cómo se relacionan estos elementos en el campo del derecho. Tal vez para redondear la idea de lo que era la eisegesis, el día de ayer ya no me dio tiempo de platicar con ustedes sobre este autor. Aquí tienen ustedes a uno de los filósofos posmodernos, tal vez menos conocidos, pero creo que más propositivos, más allá de Michel Foucault y Gilles Deleuze. Roland Barthes es un investigador sobre el lenguaje mismo, en el que tiene un texto muy revelador que se llama La muerte del autor. Roland Barthes lo que nos dice es que es difícil lograr saber exactamente qué pensaban los autores cuando redactaron sus obras literarias. Uno puede estar leyendo la metafísica de Aristóteles, pero cuando uno lee la metafísica de Aristóteles y la estudia a fondo, puede ir encontrando algunas ideas que se pueden inferir en un momento y en otro. E incluso hay comentaristas de Aristóteles que dicen, Aristóteles está diciendo esto en este pasaje, y otros autores dicen, no, es todo lo contrario lo que está diciendo Aristóteles en este otro sentido. Esto lo que nos muestra, y lo mismo pasa con clásicos como Platón, como con Kant, con Hegel, con cualquier pensador. E incluso en el mundo jurídico ocurre lo mismo. Cuando estamos analizando una norma jurídica, en algunos casos decimos, bueno, no, el legislador quería que la norma estuviera dirigida a atender ese aspecto nada más. O no, el legislador
en este aspecto más general, también abarcó este aspecto que no dice explícitamente, pero sí puede ser válido. Bueno, Roland Barthes lo que nos dice es que el autor, después de haber terminado su obra, ya no nos deja saber qué es lo que había en su mente o en su cabeza para poder hacer la obra. Sin embargo, la obra puede significar mucho para sus comentaristas y sus lectores. Entonces, Roland Barthes escribe un ensayo que se llama La muerte del autor, haciendo referencia a que la muerte del autor implica el nacimiento del lector, que es el que lee el texto e interpreta el texto, encontrándole un sentido aplicable a lo que le interesa o a lo que necesita. El verdadero lugar de elección y compromiso es la escritura. Es decir, cómo se usa la palabra y qué sentidos genera en el lector. A diferencia de la lengua y el estilo, la escritura es una herramienta que cumple la función de unir la creación del autor con la sociedad. Pues la escritura es lo que tiene en común el artista y su público. Barthes desautoriza el papel de la crítica literaria que busca una explicación del texto. Una obra literaria no puede ser comprendida en el contexto de la vida del escritor. Es inútil intentar entender qué quería decir el autor. Cuando el lector asume su libertad para leer, es decir, lee sin la obligación de entender qué quiso decir el autor, lo que provoca es, en palabras de Barthes, la muerte del autor. El texto literario no habla de lo que el autor expresó, sino de lo que el lector leyó. Por eso, la muerte del autor, dice, tiene una consecuencia inmediata: el nacimiento del lector. El lector extrae los sentidos de un texto, pero estos sentidos pueden cambiar de un día para el otro, como cambia de un lector a otro. Sostiene que la libertad del lector es lo que da sentido a un texto. Y en eso no interviene la intención del autor ni lo que los críticos llaman contenido. Estaba buscando aquí entre los libros que tengo a la mano un ejemplar de una obra que se llama El Cuaderno Espinosa. Y es una cosa muy curiosa porque El Cuaderno Espinosa es una transcripción de algunos pasajes del libro de Baruch Espinosa sobre ¿cómo se llama este libro de Espinosa? Se llama El Estado Teológico Político. Pero el libro del que le estoy hablando son los apuntes de Carlos Marx al libro de Espinosa. Es decir, no es una transcripción del libro, sí es una transcripción del libro, pero no en la totalidad. Solamente de algunos pasajes que le interesaron a Carlos Marx, lo demás lo dejó fuera. Esto es muy interesante y usted me va a decir, ¿y compró el libro? Sí, compré el libro, porque estaba yo con la curiosidad de qué cosa le interesó a Carlos Marx de un filósofo como Baruch Spinoza, ¿no? Esto es interesante porque es la lectura de un lector, de un autor. Y yo estoy leyendo a un autor, he leído a un autor, a Carlos Marx, he leído algunas cosas de Carlos Marx, no estoy leyendo lo que Carlos Marx leyó o le interesó leer de Baruch Spinoza. Esto no deja de ser interesante porque lo que dice Roland Barthes es esto precisamente. Los textos están allí, pero la indagación sobre el sentido del texto para el caso concreto puede variar. De hecho, si ustedes recuerdan, el día de ayer hablamos sobre los conceptos y las nociones. Y los conceptos, hablamos también sobre estos aspectos de los conceptos sin determinación. Hablamos de esto, ¿no? De las nociones y conceptos. Bueno, precisamente en este punto del concepto y la noción, lo que creo que es muy revelador es que el texto en sí mismo no tiene un sentido implícito. No tiene un sentido implícito. Y aquí quiero compartir con ustedes
estas láminas, esta de aquí está. Si ustedes recuerdan lo que platicamos ayer, déjenme decirles que un autor que impacta en el estudio del campo hermenéutico y de la interpretación, sobre todo para el campo de las ciencias sociales, aquí está, es este hombre que vamos a ver a continuación. Este niño que ven ustedes vestido de marinerito se llama Max Weber. Max Weber escribió en 1904 un texto muy importante que se llamó La objetividad del conocimiento en la ciencia social y en la política social. Es un texto esencial porque a partir de este texto se puede decir que se da nacimiento a las ciencias sociales como ciencias. Antes de este texto, Carlos Marx y los marxistas decían que el marxismo era un método científico, pero en el caso de Carlos Marx no era un método científico, porque su metodología estaba basada en la dialéctica hegeliana, que es un método filosófico. Y el método filosófico es un método de sabiduría o de conocimiento, pero no es experimental. No hay experimentación científica de comprobación. Lo mismo se le puede decir a Augusto Comte, que intentó hacer la ciencia del positivismo a través de observaciones que hacía, infiriendo una serie de conjeturas, pero que no podía comprobar experimentalmente. En el caso de Augusto Comte, pues decía que la humanidad había pasado por el estado teológico, religioso, a un estado filosófico y luego un estado positivista, cuando en realidad, pues filosofía solamente se dio en Grecia y en Roma, por influencia de Grecia, pero lo que ocurre, por ejemplo, en China estamos, el taoísmo, el confucianismo, son consejos morales en torno a una religiosidad, pero no es que haya una filosofía autónoma y reflexiva como la que hubo en Grecia. Allí en fuera, tampoco en el mundo precolombino, existen rasgos filosóficos de autonomía, de razonamiento, como se podía haber dado en Grecia. Es decir, filosofía solamente nace en Grecia como tal. Entonces, a Augusto Comte, pues le hubiera funcionado muy bien esto si solamente la historia se hubiera limitado a Grecia y a Roma. Pero los estadios que pasan del religioso al filosófico, pues solamente en Grecia, porque ninguna otra civilización de la humanidad, ninguna otra cultura desarrolló la filosofía como la desarrolló el mundo griego. No hay un Euclides y no hay un Platón azteca, ni inca, ni precolombino, ni en el mundo Hopi, ni en el mundo de los apaches. Esto no existe. Por lo tanto, en el siglo XIX se dan algunas teorías filosóficas que pretenden tener aspectos científicos, pero no lo alcanzan. El texto de Max Weber es muy importante porque él plantea una metodología que va a ser ciencia en el campo de las ciencias sociales. Y el texto de la objetividad del conocimiento en la ciencia social tiene por objeto eso, mostrar cómo puede haber objetividad en las ciencias sociales y distingue las ciencias sociales de la política social. Y la distinción metodológica que utiliza a mí me parece que es muy interesante, muy sugestiva, y van a ver ustedes qué tiene que ver esto con la interpretación jurídica y la hermenéutica. Dice Max Weber en ese texto, la objetividad del conocimiento en la ciencia social y la política social, dice, todas las ciencias, sean exactas o sociales o humanísticas, si existen como tales, deben de tener dos criterios básicos: objetividad y predicción. Objetividad y predicción. ¿De acuerdo? Voy a ilustrar un poco esto para que se entienda de una manera muy aterrizada. Aquí está una mesa, tengo aquí esta mesa de madera, y tengo aquí mi pluma, ¿no? ¿Todo el mundo ve la pluma? Sí. ¿Sí la ven?
está la pluma. Fíjense bien. No sé si, por ejemplo, Aldo o Víctor me ayuden con este ejercicio. Vean ustedes. Voy a hacer una predicción. Mi predicción es que cuando yo suelte esta pluma, la pluma va a caer sobre el escritorio. Fíjense, es una predicción. Y ahí está. Ahí está. ¿Lo viste, Víctor? ¿Sí? Aldo, ¿tú también lo viste? Ok. Los demás espero que lo hayan visto. No tienen las cámaras encendidas, no lo sé si lo hicieron. Pero ahí tienen ustedes que se cumplió la predicción y hay objetividad porque tanto Aldo como Víctor como yo lo vimos. Ahora, fíjense bien, les voy a hacer esta pregunta. Les voy a hacer un par de preguntas, Aldo y Víctor, ahora que vuelvo a cumplir la predicción y el fenómeno objetivo. Mi predicción es que cuando yo suelte la pluma va a caer sobre el escritorio. Pero fíjense bien, voy a hacerles un par de preguntas. Aldo, Víctor, ¿la pluma cayó bien o cayó mal? Simplemente cayó. Simplemente cayó. ¿Cayó bonito o cayó feo? Es una apreciación personal de cada quien. Feo o bonito, ya entra el fuero interno, la visión que cada quien puede tener de ese hecho. Bueno, Víctor, este es el punto esencial de lo que estamos platicando. Dice Max Weber que la objetividad es exponer algo, es que se vea algo sin hacer juicios de valor. Fíjate, la objetividad es una mera descripción de hechos. Si yo digo algo así como 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, es algo hermoso. Pues no es que sea hermoso, es que es un fenómeno químico que ocurre, ¿no? El agua se genera con la mezcla de 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. O como si dijéramos 2 más 7 es igual a 9. Y eso es lindo, es bueno eso. No es que sea bueno o lindo, es que así es. La objetividad no hace juicios de valor. La objetividad no valora. La objetividad no significa señalando que una cosa es buena, bonita, es barata, es fabulosa. No hacemos juicios de valor, no calificamos. Los juicios de valor y calificaciones, dice Weber, eso pertenece al campo de la filosofía y de la política. Y en general, incluso él incluye la filosofía dentro de la política, la ética, la moral, en general, la teología, todos aquellos saberes filosóficos donde podría haber valoraciones, dice Weber, esto es hacer política. Valoraciones políticas. La ciencia no hace juicios de valor. La ciencia no hace juicios de valor. La ciencia solamente describe hechos. Solamente se describen hechos. ¿De acuerdo? No sé si queda clara esta idea, porque vamos a ver esta otra lámina. Que va a ser muy ilustrativa. Miren, la predicción funciona, la objetividad de predicción funciona muy bien en ciencias exactas, donde como la matemática o la química, pues tenemos valores determinados. 2 más 7 es igual a 9. 2 moléculas de hidrógeno y oxígeno nos da H2O. Esto podríamos decir que básicamente es el equivalente a una ciencia de valores determinados o conceptos determinados, ¿no? 2 es 2, 7 es 7, el oxígeno es el oxígeno, el hidrógeno es el hidrógeno. Ahora bien, cuando estamos en el campo de las ciencias sociales, dice Weber, tal vez tendríamos que pensar en expresiones como esta. Dice, no se piensa con una lógica analítica, sino con una lógica comprensiva, dice Weber. ¿En qué consiste esto?
Por ejemplo, el tipo penal señala, el de feminicidio dice, feminicidio es igual a privar de la vida a una mujer por razones de género. Esa es la forma en que se define feminicidio. Privar de la vida a una mujer por razones de género. Ahora bien, el mismo artículo del Código Penal nos dice, se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Pone 1, 2 y 3. Yo solamente puse la 3 porque me parece que es bastante extensa. Dice, existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Y podemos hacernos aquí una pregunta. ¿Puede haber objetividad y predicción en esta fórmula? ¿Puede haber objetividad y predicción en esta fórmula? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, creo que no se compartió, ¿verdad? A ver, permítanme. Ahí está. Perdón ustedes. Entonces, aquí nada más repito la idea. La lógica de valores objetivo y predictivo funciona muy bien en las ciencias exactas. Pero, por ejemplo, aquí tienen un ejemplo del Código Penal, del Código de Procedimiento, el Código Penal Federal, que establece lo que es el feminicidio. Privar de la vida de una mujer por razones de género es igual a feminicidio. Y el inciso 3 dice precisamente esto, que existan antecedentes de datos de cualquier tipo, o sea, violencia de razón de género sería que hubiera datos, antecedentes de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. ¿Puede haber objetividad y predicción allí? Privar de la vida de una mujer por razones de género. Bueno, aquí les voy a decir cuál es la razón que da Max Weber para estructurar una ciencia social como ciencia y cómo la hermenéutica o la interpretación es muy importante en este caso. Lo que dice Max Weber es que en el caso de las ciencias sociales, como no tenemos conceptos exactos, sino que tenemos conceptos indeterminados, lo que tenemos no son valores, sino variables. El derecho, las ciencias sociales se parecen mucho más al álgebra que a la geometría, a la matemática. Es una ciencia más parecida al álgebra porque lo que tenemos son variables. Tenemos una fórmula algebraica. La fórmula algebraica es una fórmula científica. X más Y es igual a Z. ¿Por qué les digo que X más Y es igual a Z? Es científico y el álgebra se parece al derecho. Primero porque la fórmula es objetiva. Todo el mundo ve la fórmula. X más Y es igual a Z. Cada vez que tengamos X y que tengamos Y sumadas, nos va a dar Z. Ahora bien, si esto queda claro, hay objetividad. ¿Hay predicción? Sí, claro que la hay. Vamos a tener Z cada vez que tengamos X más Y. Esta objetividad y esta predicción solamente es sobre la fórmula. Solamente sobre la fórmula. No sobre los contenidos de la fórmula. Porque los contenidos de la fórmula, como en el álgebra, son variables. Si yo digo que digo que Z es igual a 5, puedo tener como opciones que X valga 1, Y 4, X2, Y3, X3, Y2 o X4 e Y1. De tal manera que mis variables me van a dar el mismo resultado. Esto mismo ocurre con esta definición
de feminicidio. Privar de la vida a una mujer como una noción o un concepto indeterminado puede tener significados variables. Privar de la vida a una mujer, ¿cómo se priva de la vida a un ser humano? Hay cientos de formas de privar de la vida a un ser humano, ¿no? Por razones de género. Si ustedes vieron las razones de género que mostré hace un instante, pues son muy amplias, son varias, no hay una única razón de género. Es que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Entonces, en ese sentido, privar de la vida a una mujer es igual que escribir X. Por razones de género es igual que escribir Y. Y Z es igual a escribir feminicidio. Es decir, el derecho y la norma jurídica son fórmulas que parecen fórmulas algebraicas. Y la adecuación de la norma al caso concreto implica no solamente cargar de variables, de contenidos, las variables para aplicarse al caso concreto, sino que además los contenidos de las variables son contenidos, diría Max Weber, de carácter político. Son valoraciones que se hacen a la fórmula. Por ejemplo, vi que hubo un homicidio privando de la vida a una mujer con un cuchillo. Entonces, el contenido de la variable privar de la vida a una mujer es clavar un puñal. Eso sería X. Por razones de género, le dijo que ella era una vieja y que por lo tanto tenía que lavarle la ropa, por decir algo, ¿no? Esa es una razón de género, pero es un contenido de variable que es una valoración política, diría Max Weber, que le está agregando a la fórmula. En cualquiera de los casos, esto es feminicidio. ¿Dónde está la conexión con lo que hemos estado platicando el día de ayer? Bueno, precisamente en esta lámina que les mostré. Lo positivo del derecho positivo es la fórmula de la norma jurídica, no la interpretación que se da, porque la interpretación que se da es sobre los contenidos variables que le damos a la norma. Sobre los contenidos variables que le damos a la norma. Por eso, en este sentido, el contenido de la norma no está en la norma misma, sino en la interpretación que se hace de la norma. Esto que se explica en el campo del derecho, en la filosofía, Baruch Spinoza lo describe muy bien en la ética demostrada al modo geométrico. Dice, X es una variable científica, es un cuerpo. X, Y, Z son variables científicas, es un cuerpo. Los valores que se le atribuyen, dice Spinoza, son afecciones, son valores afectivos o signos que vamos a ver de modo inmanente. Esto, Max Weber diría que más que afecciones son valoraciones, si quieren ustedes. Y esta es una relación transitiva porque el artículo no siempre hace referencia a ese contenido que le estamos agregando. Y puede ser que funcione muy bien en la práctica. Nelson Goodman, este profesor de la Universidad de Harvard, dice, no le tengamos miedo a separar lo cognitivo de lo emotivo, incluso si lo cognitivo es una variable. Es una fórmula abstracta porque gracias a ella podemos encontrar objetividad y predicción en el campo de Weber, ¿no? Sabemos lo que la norma está diciendo y nada más hay que ver cómo funciona. Bueno, Hans Kelsen, este jurista, él muestra un gran interés por el trabajo de Max Weber. Y de hecho, a partir de 1908,
después de haber leído La objetividad de las ciencias sociales y la política social, deja otros estudios, como el de Jelinek, estando en Heidelberg haciendo su tesis doctoral, y se involucra con las ideas de Max Weber. Incluso para 1915, él ya está escribiendo en la revista que dirige Max Weber con el editor que se llama Emil Lederer. Emil Lederer es gran conocido de Kelsen desde 1908. Y hacia 1918, Kelsen conoce personalmente a Max Weber. Casi 10 años después de haberlo leído, tiene la oportunidad de convivir con él en la universidad. Y Kelsen queda fuertemente influido por esta idea weberiana de la objetividad de la predicción y precisamente que el trabajo científico solamente es formal, que los contenidos interpretativos de la norma son variables que pueden ser interpretadas. Y obviamente la interpretación del texto no es exegética, porque la fórmula en sí misma no tiene un contenido, sino que es una interpretación eisegética, donde la juez, el juez, la magistrada, el magistrado, interpreta la norma al caso concreto. Para este periodo, Kelsen también revisa un texto de Max Weber que se llama El político y el científico. Recuerden ustedes cómo se llamaba el libro originario de 1904, La objetividad de las ciencias sociales y la política social. La objetividad de las ciencias sociales, dice Weber, esto es científico. Y lo que les decía hace un instante, el científico no hace juicios de valor. En la física y química no se hacen, solo se describen fenómenos o hechos, ¿no? Y lo mismo debería ocurrir en las ciencias sociales. Solo el político hace juicios de valor, ¿no?, en los que incluyen los juicios éticos, morales y religiosos. Esta obra del científico y el político va a tener una fuerte influencia en Kelsen y en la teoría interpretativa, porque hacer política es igual a interpretar. El científico establece la norma, la fórmula, que es objetiva y predictiva, todo el mundo la ve. X más Y nos va a dar Z, objetividad y predicción, se va a dar la Z siempre que tengamos X más Y, ¿no? Y la objetividad es que todo el mundo ve la fórmula. En el caso del derecho, todo el mundo ve los artículos de la ley. Privar de la vida a una mujer por razones de género igual a feminicidio. La fórmula está allí. Pero los contenidos que le vamos a agregar son contenidos interpretativos en los que yo, operador jurisdiccional, adapto el artículo o adecuo el artículo al caso concreto. Adecuo el artículo al caso concreto. Y aquí tenemos un texto que es la última página de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. La última página de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Perdón, es que estoy conectando la computadora. Fíjense qué dice. La interpretación, esto está en el último capítulo de la teoría pura del derecho, que Kelsen dice que es un texto que acompaña a la teoría pura del derecho. O sea, Kelsen ve en la interpretación jurídica un texto aparte que incluye en su libro Teoría Pura del Derecho. Pero dice, la teoría pura del derecho no tiene que ver con la interpretación. La interpretación la estoy agregando para que queden claras algunas ideas. De hecho, la primera edición no tenía un capítulo sobre la interpretación. Tenía algo por ahí, pero no lo dejaba al final, sino aquí ya lo dejó al final porque pensaba que era muy importante. Y fíjense qué bonitas cosas dice aquí Kelsen. La interpretación jurídico-científica no puede sino exponer los significados posibles de una norma jurídica. Repito,
La interpretación jurídico-científica no es el político jurídico, es el jurídico-científico, el que hace la fórmula objetiva y predictiva. No puede sino exponer los significados posibles de una norma jurídica. Es decir, X más Y es igual a Z. Si Z es 5, X es 1, Y 4, X puede ser 2, Y 3, son los significados posibles de la fórmula. Privar de la vida a una mujer, con cuchillo, con pistola, estrangulada, tantas cosas, atropellada, por razones de género, porque le dijo que tenía que quedarse en la casa, que no podía trabajar, que tenía que lavar los trastes, que tenía que ser, que tenía que lavar la ropa, que se la tenía que... Bueno, a ver, esto son variables, son posibles significados. Y dice Kelsen, como conocimiento de su objeto, no puede adoptar ninguna decisión entre las posibles expuestas, teniendo que dejar esta decisión al órgano jurídico competente según el orden jurídico para aplicar el derecho. Es decir, quien dice la norma jurídica hay que interpretarla así, son los operadores jurisdiccionales, las y los operadores jurisdiccionales. Y luego dice, el abogado que en interés de su parte solo invoca ante el tribunal una de las varias interpretaciones posibles de la norma aplicable al caso, entre varias posibles, como la única correcta, es decir, el abogado, la abogada, el postulante, la postulante que llega y dice, su señoría, esta norma jurídica tiene este significado para este caso, ¿no? No el que dice el compañero, o el que dice el opositor, el contrincante, la contraparte del proceso. Eso dice Kelsen, no cumple una función jurídico-científica, sino una función jurídico-política. El abogado, la abogada que dice, señoría, esta es la interpretación de la norma para resolver el caso, ahí no está haciendo ciencia, porque el científico le dice, no, la norma jurídica es esta, pero estos son los significados posibles que le puede dar, significados eisegéticos. Ustedes me pueden decir, bueno, ¿y no puede haber varios significados exegéticos? Bueno, piensen ustedes que si hay significados exegéticos, quiere decir que entonces ni siquiera hay un sentido exacto de la norma. Ni siquiera la literalidad. Entonces, ¿cómo podríamos saber entre todos los significados exegéticos el significado exegético adecuado? ¿No? Esto no es posible. Por eso, dice Weber, en realidad, interpretar la norma, dice Kelsen y Weber, interpretar la norma no es una función científico-jurídica, sino jurídico-política, o en todo caso, político-jurídica en vez de científico-jurídica. Aquí es muy importante esta distinción. El político interpreta eisegéticamente la norma. El científico nada más presenta la fórmula y los posibles significados o posibles interpretaciones. Dice Kelsen, el que está haciendo esto, el que está diciendo cómo se interpreta y esto no, trata de ganar influencia sobre la producción del derecho naturalmente, se trata de ganar influencia sobre la producción del derecho. Naturalmente ello no se les puede ser negado, solo que no deben de hacerlo en nombre de la ciencia del derecho, como suele suceder con mucha frecuencia. Es decir, Trueba Urbina, cuando nos publica un libro, una ley federal del trabajo comentada, diciendo, este artículo se refiere a esto, este artículo se refiere a esto, este artículo se refiere a esto, nos está dando una interpretación jurídico-política. Cuando Gabino Fraga, Burgoa, nos están explicando los artículos de la ley, no están haciendo ciencia jurídica, dice Hans Kelsen, están haciendo política jurídica y nos están queriendo decir que las leyes se interpretan como ellos dicen que se debe interpretar, ¿no? Ese es el punto esencial, ¿no? Es el punto esencial donde la interpretación jurídica se conecta con lo que hemos denominado, o lo que Bernard Lonergan denomina
interpretación eisegética. De ahí lo que les decía el día de ayer, la norma jurídica, de acuerdo incluso a la teoría jurídica de Kelsen, a la teoría interpretativa de Kelsen, es algo que hacen las y los magistrados para adecuar la ley al caso particular. Adecúan la ley al caso particular. ¿Vamos bien? Entonces, esto es esencial y es muy importante, porque hay mucha gente en el campo del derecho que son fetichistas. Son fetichistas, como que le atribuyen el sentido implícito a la norma. Pero pues, no se engañen solos, ustedes están diciendo lo que dice la norma. Al final del párrafo de esta última página, Kelsen dice: la interpretación científico-jurídica tiene que evitar con el mayor cuidado la ficción. Es Kelsen lo que está leyendo, ¿eh? La ficción de que una norma jurídica siempre admite solo un sentido, el sentido correcto. Se trata de una ficción en la que se sirve la jurisprudencia tradicional para mantener el ideal de la seguridad jurídica. Dada la multiplicidad de sentidos de la mayoría de las normas jurídicas, este ideal solo puede cumplirse aproximadamente. Un punto de vista científico objetivo se presenta un punto de vista científico objetivo se presenta lo que solo en un juicio de valor político falsamente como una verdad científica. Entonces, si ustedes ven esta distinción, les debe hacer mucho sentido que la hermenéutica y la interpretación funciona en ese otro campo, en el campo de la interpretación, donde Glenn Gould dice cómo hay que entender una cosa o entender otra. Cómo hay que tocar a Bach, lo interpretan de una manera u otra. Entonces, en ese sentido, la tradición jurídica napoleónica, pues ya no está como debería estar, ¿no? Ya no se trata de una exégesis en la que asumimos que leyendo la ley sabemos de qué se está hablando. Pero les digo, esta es toda una línea que vimos con Konrad Adenauer, con Gadamer, hablando sobre Giambattista Vico, incluso el mismo Cicerón. Y hablamos sobre estas formas eisegéticas en la que, fíjense ustedes, la noción, el término jurídico puede tener un significado semántico. Y hay muchas secretarias y secretarios que utilizan el diccionario de la Real Academia para decir, los términos son estos, ¿no? Pero sí, solamente en la semántica. Pero el texto, la interpretación del texto no se agota en la semántica, sino que se agota en la interpretación, como que yo interpreto la norma, de cierta forma para adecuar el sentido de la norma al caso particular, ¿no? Roman Jakobson, este gran lingüista de mediados del siglo XX, escribió un texto interesantísimo que se llamó 6 lecciones sobre el sonido y el sentido, donde dice que la forma en que la gente habla carga de sentidos diferentes las palabras que tienen un significado semántico. Por ejemplo, yo no prometí darle dinero, 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 o yo no prometí darle dinero. Solamente veamos estas dos frases. Yo no prometí darle dinero. De esta expresión, en ese tono, podemos decir, bueno, tal vez yo no, pero tú sí. En la última,
Yo no prometí darle dinero. Yo sí prometí darle algo, pero no fue dinero. Fue mi amor, un auto, darle cariño, ¿no? Las 5 palabras que ven ustedes allí tienen la misma semántica, pero de acuerdo a lo que dice Roman Jakobson, dependiendo de la forma en que se enuncia, se infieren cosas distintas. Podemos inferir cosas distintas. Entonces, interpretar en el mundo jurídico tiene una fuerte connotación eisegética. Leonard Bernstein, este genio que vimos el día de ayer, explica muy bien esta idea de la sonoridad de las palabras, porque a la hora que leemos, cantamos el texto. Y no solamente cuando leemos el texto, cantamos cuando hablamos. Ninguno de nosotros es como Alexa, que tiene una forma monotónica de hablar. Perfecto. Música en Spotify, ¿no? Es un lenguaje, es una enunciación plana. Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes y yo hablamos, lo hacemos con cierta cadencia, cierto ritmo, cierta velocidad, con cierta intensidad, de tal manera que, como diría Leonard Bernstein, estas formas variables de sonidos le pueden cambiar el sentido a todo, ¿no? Lo que les decía ayer del te amo, mi amor, o sí, ya te amo, ya, ¿te callas? Estas formas sonoras cargan de sentido a una semántica estándar. Por eso, algunos autores dicen, y a mí me gusta mucho esa expresión, cuando hablamos, cantamos despacio. Cuando hablamos, cantamos despacio. Y aquí es muy interesante lo que dice Leonard Bernstein en estas conferencias para jóvenes. Fíjense lo que dice, a mí me encanta mucho esta cita. Y ahora podemos comprender realmente cuál es el significado de la música, que es esta forma que les digo, velocidad, entonación. Eso es música. La forma en que hablamos es musical. ¿Cuál es el significado de la música? Es lo que te hace sentir cuando escuchas. Yo no prometí darle dinero. Yo no prometí darle dinero. ¿Cómo te sientes cuando escuchas la primera frase? ¿Cómo te sientes cuando escuchas la segunda frase? Y dice Bernstein, y lo más maravilloso de todo es que no hay límites para los diferentes tipos de sentimientos que la música puede provocarte. Algunos de estos sentimientos son tan especiales que no existen palabras para describirlos. La forma sonora puede ser dulce, puede ser amargada, puede ser grosera, ¿no? O tímida. Pero hay otras formas, por ejemplo, en este momento, si tuviera yo que clasificar la forma en que estoy hablando, tal vez no podría sentimiento determinado específico. Dice Bernstein, a veces podemos poner el nombre de lo que sentimos, alegría, tristeza, odio, amor o tranquilidad, pero hay sentimientos tan profundos y especiales que no tenemos palabras para ellos. Como verán ustedes, interpretar en el campo jurídico tiene un sentido mucho más eisegético que exegético, porque la norma jurídica se interpreta para adecuarse al caso. La norma jurídica se interpreta para adecuarse al caso. Y les voy a poner un ejemplo de esto que estoy diciendo. Fíjense bien. A ver, Aldo levantó la mano. Aldo, te escuchamos. Buenos días, doctor. Bueno, primero que nada, sé que ha utilizado de manera constante la palabra norma jurídica. En este sentido, al menos yo tomé, vamos a decirlo, la diferencia que establece Manuel Atienza, no sé usted qué considere, o si debemos de tomarla en consideración, ya que él menciona o establece que deberemos de llamar disposiciones normativas a lo que está dentro del texto, y a la norma le vamos a llamar al significado que se le atribuye o la interpretación que se le da a ese texto. Entonces, así una disposición normativa puede tener
una norma 1 o una norma 2 de acuerdo a las interpretaciones que se dan, como usted lo mencionó. A veces podemos tener una misma ley, un mismo artículo, pero la interpretación que se le puede dar es distinta. Entonces, Atienza eso le llama normas, a las diversas interpretaciones que se hacen de esa misma disposición. No sé usted qué piense. Mira, es una forma terminológica que utiliza Tienza, porque incluso la terminología de disposición, pues es como lo que dispone la ley, ¿no? Pero yo te diría, hay cosas que en la Tienza a mí me hacen un poco de ruido. Por ejemplo, desde la primera obra de Atienza, él dice que todo razonamiento es deductivo, que no hay inducciones ni abducciones, por ejemplo, ¿no? Para él todo pensamiento es deductivo. Y esto en un campo de la epistemología, pues es un error, es una cosa que no sé. Cuando utilizo la terminología norma jurídica, es una término en cuanto que la norma es una norma. Y yo te diría que en todo caso, tal vez a ti está un poco cuatrapeado, tal vez tendría que haber dicho, una cosa es la norma y otra cosa es cómo dispongo de la norma, ¿no? Porque si tú dices la disposición normativa, ¿no? Pues disponer es cómo la utilizas, ¿no? Cómo se está disponiendo. Entonces yo creo que, pues a lo mejor son formas en que Atienza podría decir que hay maneras de. Ahora, vamos a suponer el término tal cual, disposición jurídica o disposición normativa, como quieras ponerla. Cuando dices la norma 1 o la norma 2, pues en realidad, ¿por qué nada más 1 y 2? O sea, puedes tener normas infinitas, ¿no? Hay tantas normas infinitas. Y esas normas, desde un punto de vista clásico, son interpretaciones eisegéticas. Porque incluso yo no sabría decirte si la norma 1 o la norma 2 de Atienza son limitativas o todavía pueden dar lugar a otra interpretación, ¿no? Te digo, en el caso de Atienza me parece que es un tema de terminología en la que él trata de explicar cosas, así como está a la disposición, ¿no? Como eso es lo que dispone la ley. Pero fíjate, es como decir, la ley dispone algo, la ley no dispone nada. ¿Qué puede disponer la ley? La ley no dispone nada. El que dispone es el operador jurídico, ¿o no? A lo mejor le está diciendo que la ley dispone algo porque está dando una instrucción y que como uno la interpreta, pues así la califica como norma 1 y norma 2. Pues son formas de clasificar, ¿no? A mí me gusta más utilizar el sentido clásico del término, porque tal vez Atienza no distingue lo que hace Lonergan, que es una forma de interpretación clásica. Yo la verdad no entiendo, por ejemplo, qué diría, tú a lo mejor me lo puedes decir, qué pensaría Atienza sobre la interpretación exegética. Creo que él, fíjate, él identifica la literalidad con la exégesis, ¿no? A ver, aquí alguien, Víctor, escribe. La Constitución de Alemania contiene normas y reglas. Bueno, esta es la distinción que hace Alexi. De un determinado significado del cual Carl Schmitt le dio un significado e interpretación de tal alcance que justifica el nacionalsocialismo. ¿Cabe este ejemplo? Bueno, este es un muy buen ejemplo, Víctor. Carl Schmitt tiene una polémica con Hans Kelsen. Hans Kelsen precisamente dice que el derecho es objetivo y predictivo en la línea de Max Weber. Y Carl Schmitt está de acuerdo con eso. Es la pura enunciación de la norma, no su interpretación lo que es jurídica. Y cuando Carl Schmitt, fíjate que esto es muy importante, Carl Schmitt dice que el Estado, el gobierno, debe de marcar la línea interpretativa de la norma. Esto es lo que dice Carl Schmitt.
Cartmig dice, el Estado debe establecer la pauta de interpretación de la norma. Y eso, él siendo miembro del partido nazi, llega a decir que la forma en que hay que interpretar la ley es a partir de los principios del nacionalsocialismo. Esa sería la interpretación que a Carl Schmitt le pareciera que es válida. Hans Kelsen dice, no, el Estado no tiene que meterse en la interpretación de la norma. El Estado no debe meterse en la interpretación de la norma, porque si el Estado se mete en la interpretación de la norma, eso sería, tendríamos un derecho de Estado, un derecho que le pertenece al Estado y al gobierno, ¿no? López Obrador quiere que el derecho se interprete en razón de la transformación y del movimiento de reconstrucción nacional, ¿no? Porque si no, son espurios que están en contra son fifís conservadores que están en contra del proyecto. Pero eso sería un derecho programático y un derecho que le sirve al Estado y al gobierno. En el caso de Hans Kelsen, la teoría pura del derecho, editada en 1934, es el texto, más antinazi que jamás se haya escrito en materia jurídica. Porque Kelsen dice, no es que deba hacerse un derecho del Estado, sino que el Estado tiene que subordinarse al derecho. De ahí la expresión Estado de Derecho. No es un derecho de Estado, sino un Estado de Derecho, donde el Estado y la Constitución son la norma suprema. Y el presidente y los legisladores no pueden hacer algo por encima de la ley. Pero la ley no tiene una interpretación programática, porque la interpretación es una norma neutra, avalorativa, predictiva, ¿no? Entonces, esto creo que es importante. Y solamente para ajustar el comentario de Víctor. La Constitución de Alemania contiene normas y reglas de un determinado significado. Como está la distinción, y esto también está en Kelsen también así se lo explica a Hart, en un texto que se llama Visita Hart, Visita Kelsen, escribe Hart. Hart explica esto que le explica Kelsen. Las normas son precisamente lo que nosotros inferimos de las normas. Las reglas, si quieren, comienzo con las reglas prácticamente de una manera más clara. Las reglas para a los alemanes son normas operativas que están incluso en la Constitución. Fíjense que es muy importante. Les voy a explicar brevemente, no sé si ustedes han oído en Estados Unidos la expresión rule of law, rule of evidence, rule of procedures. Las reglas en Estados Unidos son como principios que uno va detectando en la práctica misma del derecho. Pero los principios no son leyes. Son como, vamos a decir en nuestros términos, como jurisprudencia procesal que se va generando. En ese sentido, la regla norteamericana, the rule of law, en Estados Unidos, y esto lo explica Kelsen y lo explica Hart en este diálogo, es distinto de la regla en Alemania. La regla en Alemania, precisamente, tiene una función de algo que ocurre regularmente. Es, por ejemplo, un uso y costumbre es algo que ocurre regularmente. Para los alemanes, la regla es algo que se da con regularidad. La norma es lo que está en la Constitución. La norma es la que está en la Constitución. La ley para el norteamericano es la que está en el código. No es una regla.
Entonces, en la Constitución alemana, dice Robert Alexi, precisamente cuando explica sobre lo que hay que ponderar y no hay que ponderar, las normas son las que están en la Constitución. Nuestras normas en México, haciendo una equiparación de lo que explica Robert Alexi, la norma es, por ejemplo, que todos en territorio nacional son libres. Una norma en México sería, está prohibida la esclavitud, ¿no? Las normas son normas que incluso se subordinan normas secundarias a estas normas primarias. Por ejemplo, el delito de trata. El delito de trata se subsume a la prohibición de la esclavitud en la Constitución. Esas son normas. Pero luego Robert Alexi dice hay una serie de reglas que deberían considerarse en el derecho. La norma difícilmente se llega a ponderar, pero la regla sí se tiene que ponderar, porque la regla no es tan clara como la norma. Incluso hasta donde entiendo y lo que dice Alexi, la regla es como un principio operativo que se asume en la norma. Pongo lo que nosotros llamaríamos principios generales de derecho o máximas. Primero en tiempo, primero en derecho. O si cesan los efectos, cesan las consecuencias. Si cesan las causas, cesan los efectos. Hay una serie de principios o reglas que están en el caso de Alemania, que se asumen precisamente como cosas que se dan regularmente, por eso se llaman reglas. Esto lo explica Max Weber muy bien en un texto en contra del materialismo. Dice la regla, y Kelsen retoma ese tema de la regla. Lo que ocurre regularmente es una regla. El movimiento de la luna, las fases de la luna son regulares. Y de hecho el ejemplo de Weber me parece que es muy bueno. La llamada regla que tienen las mujeres se llama regla porque ocurre regularmente, ¿no? Entonces, la norma es lo que está en la ley, en la Constitución, y la regla es el comportamiento regular que se espera de una sociedad. Y para Alexi y todo lo que viene siendo la teoría de la ponderación y la fórmula del peso, es que dice que las reglas que no son tan claras, constitucionalmente hablando, en la normatividad clara, son las que hay que ponderar. Y ahí viene una forma de interpretación. Pero la norma, fíjense, la interpretación de la regla es en razón de cómo hay que ponderar una frente a la otra. La interpretación de la norma es lo que significa la norma. En el caso de Robert Alexi y de Hans Kelsen, que son alemanes, la norma es el texto de la ley, ¿no? Atienza podrá decir que son disposiciones, pero pues entre Atienza, Robert Alexi y Hans Kelsen, pues me quedo con Alexi y Hans Kelsen, ¿no? La norma es la norma jurídica, ¿no? La interpretación que se hace de la norma es algo distinto. Norma 1, norma 2, pues a lo mejor es una metodología que tiene Atienza, no lo sé. La verdad es que Atienza me parece un poco naif en algunas cosas, pero es mi opinión, ¿eh? Pero la verdad es que son las opiniones de Atienza. Atienza también, les digo, dice, todo es deductible, no hay procesos ni inductivos ni abductivos. Bueno, pues él niega toda la posibilidad de pensar de otras formas, ¿no? Es también como lo de las cuates de la escuela de Girona, que niegan que las juezas y los jueces, los secretarios y secretarias puedan tener experiencias acumuladas, aunque no las estén razonando formalmente de manera analítica. Yo creo que para empezar pues están disvariando sobre muchas cosas de su vida, ¿no? Ese argumento de Girona se caería por tierra diciendo simplemente, cuando ustedes dicen algo, no lo piensan primero en su cabeza diciendo, voy a decir esta palabra, ¿no? Y dicen esa palabra. La gente habla. O yo ahorita no pensé, voy a decir, la gente habla. Y digo afuera, la gente habla, ¿no? O sea, nadie arma antes, la gente habla, y digo, la gente habla, ¿no?
no construyo, la voy construyendo mientras hablo. Eso es en cuanto a esta distinción. Y creo que, gracias por el comentario, Aldo, y gracias por la precisión, Víctor, porque creo que me han ayudado a precisar aquí algunas cosas. Víctor Amesco aquí pregunta antes, ¿cuáles serían los elementos para hacer una mejor interpretación o cuáles serían los límites de la hermenéutica en el derecho los hay? Ahorita voy a poner un ejemplo para que veas lo que es hacer una interpretación ad casum, para que vean ustedes. Es un ejemplo que a mí me gusta mucho, que le aprendí a un juez, bueno, un par de jueces que fueron alumnos míos. A ver, dice Víctor Amesco, la interpretación única de la ley por el Estado es una visión decimonónica, así es. De ahí sí que se llama exegética. Puede volvernos, pues volvemos a lo que decía Montesquieu, los jueces son la voz de la ley y se prohibía su interpretación, o más bien se asumía que la interpretación era, bueno, la interpretación que se asumía era como exegética, la interpretación exegética ni pensarla, ¿no? Su evolución, la evolución de la interpretación es el inicio para establecer los precedentes y la jurisprudencia. Pues claro, de hecho, fíjate, te voy a decir, Víctor, ahora que estás mencionando esto, pero esto no solamente es del mundo jurídico positivo, ¿eh? Hay una tradición de la interpretación que es muy importante. Lo que pasa es que es una explicación un poco larga, pero voy a tratar de ser muy sintético. El pueblo judío, el pueblo hebreo, recibe el Antiguo Testamento, donde Yahvé Dios le habla al pueblo de Israel. Pero después de la destrucción del templo de Jerusalén, donde el pueblo hebreo hablaba con Dios, con Yahvé Dios, cuando ya no hay templo, por eso es importante y quieren los judíos regresar a Jerusalén y tirar esa mezquita donde estaba su templo para poner otra vez el templo, porque ese es el lugar donde uno se comunicaba con Dios, porque ya el pueblo hebreo ya no habla directamente con Dios. Lo único que les dejó Dios es la Biblia, el Antiguo Testamento. Y los rabinos han hecho interpretaciones. Fíjate qué interesante. Dicen, el Antiguo Testamento, lo que Dios dice, Dios lo escribe o lo inspira desde la eternidad del ser, fuera del espacio y del tiempo. Pero cuando un rabino le piden un consejo para hacer tal o cual cosa, como la Biblia no lo dice literalmente, el rabino, a partir de lo que Dios ha dicho en la Biblia, en la ley, hace adecuaciones de la ley al caso particular que necesitan resolver. Toda esa colección de jurisprudencia de la Sagrada Escritura se llama Talmud. El Talmud es la colección jurisprudencial, la colección de interpretaciones que hay sobre los textos sagrados del judaísmo. El Talmud es el semanario judicial de la Federación de la Biblia, del Antiguo Testamento para los judíos. Y ahí se da una tradición interpretativa de la ley. Cuando nos damos cuenta que el lenguaje no es estático, sino que es dinámico, y la realidad no es estática, sino dinámica, se puede hacer una interpretación de la ley. Y la colección de interpretaciones de la ley son jurisprudencia. Oiga, pero esta ley se interpretó así de este modo para resolver este caso. Bueno, porque era la forma en que había que interpretar la ley para resolver el caso. Pero en este otro caso, esta interpretación que le dieron a este caso no funciona para este caso. No, pero la ley se puede interpretar para este caso y solucionarlo de esta manera. Por eso es que en la misma sala, en la misma época, puede haber jurisprudencias encontradas y no necesariamente se supera con una nueva tesis,
porque a lo mejor son tan distintas las interpretaciones que sirven para unos criterios y sirven para otros. No siempre vamos a estar unificando y superando todas las tesis. Hay tesis que se quedan en contradicción, esperando cómo se van resolviendo otras más adelante. Pero esa colección de jurisprudencias son formas de interpretar la ley hermenéuticamente para casos particulares. No es como diría Carl Schmitt en ese sentido, porque Carl Schmitt dice, aquí solamente se interpreta de una manera. Dice Carl Schmitt, escribió una cosa así espeluznante, dice, Hitler no solamente es la máxima autoridad judicial y jurídica del Estado, es la encarnación de la justicia. O sea, la diosa Dike, según Carl Schmitt, o Temis, en cualquier manifestaciones, Adolfo Hitler encarna esas manifestaciones, ¿no? Eso lo dicen unos artículos que están publicados en el periódico de juristas alemanes. Hay un texto que se llama El derecho del Tercer Reich, creo que se llama, y ahí están todas estas referencias de Carl Schmitt y de otros juristas alemanes. Les diría que perdí mi biblioteca, gran parte de mi biblioteca la perdí en una apuesta, pero no, la verdad es que la entregué como una forma de pago por otra cosa que me dieron. Y creo que pagué demasiado. Y ese libro quedó por ahí, creo que se llama el libro del Tercer Reich. Está editado por el Externado de Colombia. Creo que se llama El Derecho del Tercer Reich. Sí. Bueno, les quiero poner un ejemplo de una distinción interpretativa. Ya me queda poco tiempo. A ver, voy a ir muy rápido. Baruch Spinoza, por ejemplo, en su Ética, explicada al modo geométrico, hace una distinción interesante. Dice, una cosa es hacer una interpretación de conveniencia y otra cosa es una interpretación de adecuación. En la conveniencia, la situación concreta la ajusto al vocabulario semántico abstracto. En la adecuación, el término normativo lo trato de adecuar al caso concreto. Y les pongo un ejemplo. Este ejemplo no es inventado, es un ejemplo que le escuché a un abogado, amigo mío, a un juez, amigo mío, en el Estado de México, hace como unos 15, casi 15 años, un poquito más de 15 años, que estábamos platicando y me platicó este asunto. Y luego este mismo caso lo platiqué yo en Jalisco, en Guadalajara, y tenía otros dos alumnos jueces que me dijeron que también les pasó a ellos una cosa parecida. Bueno, les llegó un asunto parecido a este que estoy contando. La historia es la siguiente. Una persona transexual llega al Ministerio Público y le dice al Ministerio Público, me acaban de violar 2 personas, me golpearon, estoy con algunos daños, me dieron golpes en la cabeza y me violaron. Me penetraron por vía vaginal, nada más. Entonces, el Ministerio Público le pide que pase con la médico legista para que le haga una inspección. Y la médico legista da parte en su informe y señala, esta persona transexual nació con sexo hombre, de sexo hombre, y se llevó a cabo una operación de vaginoplastia. Presenta lesiones en tal parte y lubricante de condón en tal otra parte, ¿no? Los presenta en la vía de la vaginoplastia. Y entonces el Ministerio Público lee el informe y le dice a la persona transexual, no puedo tipificar violación. Oiga, ¿por qué? Y se saca el Código Penal y le dice, mire, aquí dice, para efectos de este artículo, se entiende por cópula la introducción del miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal y oral. Y luego le abre el diccionario de la Real Academia de la Lengua.
y le dice, vagina, conducto muscular y membranoso de las hembras de los mamíferos que se extiende desde la vulva hasta la matriz. Y le dice, pues hasta donde yo entiendo, usted no tiene matriz. Y lo que tiene es una vaginoplastía, es una simulación de vagina. Entonces, no es una vagina, es una simulación de algo que no es una vagina. Por lo tanto, no puede tipificarse el delito. Esto que hizo el Ministerio Público, ya luego les platico qué pasó. La persona fue a hacer una denuncia a la Comisión Nacional porque, pues obviamente estaban violando sus derechos, pero bueno. En Jalisco fueron más violentos, me decían los jueces que tocó ver el asunto ya en otra instancia, que el Ministerio Público todavía revictimizó a la persona transexual diciéndole, pues usted tiene la culpa por estarse haciendo eso, ¿no? Bueno, fíjense qué interesante. De acuerdo a la distinción que hace Baruch Spinoza, una conveniencia es cuando la situación concreta la interpreto dirigiendo la situación concreta al término abstracto. Al término abstracto. En cambio, la adecuación es que el término abstracto trato de ajustarlo al caso particular. Eso sería hacer una adecuación. El Ministerio Público hace una conveniencia. ¿Por qué? Porque lo que hace es decir, los términos semánticamente señalan esto. Y por lo tanto, en abstracto, los términos no se ajustan, la situación concreta de usted no se ajusta a la definición semántica ni a la exposición semántica de los términos. Por lo tanto, no puedo tipificar delito, ¿no? Sin embargo, por cuestión de tiempo lo voy a señalar de esta forma. No se trata de retipificar, no es violencia, es que sí hubo una violación. Ustedes me pueden decir, pero es que no es lo que dice el diccionario. Claro, el diccionario tiene una definición semántica, pero la ley se ajusta en conveniencia a la definición semántica, porque aquí viene el otro punto interpretativo e eisegético, eisegéticamente hablando. Tanto para la víctima, para el sujeto pasivo, como para los dos violadores, los sujetos activos, eso que tiene esa persona, sí es una vagina. Tan lo es que así la dispusieron. Y en este caso, el término abstracto tendría que adecuarse a la forma de percepción lingüística y de construcción epistemológica de esta realidad jurídica que hay que resolver, ¿no? E incluso me gustaría compartirles una tesis aislada de un colegiado que me parece que es buenísima, es importantísima esta tesis aislada. Estereotipos sobre roles sexuales. Los órganos jurisdiccionales deben analizar el lenguaje empleado en las diversas promociones realizadas por las partes para advertir si sus peticiones están basadas en concepciones de aquellos. Esta tesis aislada sugiere que no haya conveniencia, es decir, que la situación concreta se ajuste al término en abstracto, sino que la norma se adecúe a las concepciones de las personas en una situación jurídica conflictiva.
aquí lo transcribí de una forma más clara. Dice, entre otras cosas, ninguna sociedad vive al margen de su lenguaje, sino más bien existe en él. De allí que todas las posibilidades de acciones y coordinaciones posibles entre los seres humanos estén registradas en el lenguaje y, por tanto, den cuenta de la realidad en que están viviendo los hombres y las mujeres de una determinada cultura. Esto es epistemología pura, ¿eh? Constructivismo. Vamos a ver en la siguiente sesión qué es el constructivismo. Pero es precisamente la situación jurídica, no es como dice el diccionario de la Real Academia, sino como la están construyendo epistemológicamente los operadores de la misma situación. Y termina este párrafo diciendo, a la vez el lenguaje también genera realidad en tanto que constituye la principal forma de relación con otras y de coordinar acciones para la conveniencia entre unas y otros. Por lo tanto, los órganos jurisdiccionales deben analizar el lenguaje empleado en las diversas promociones realizadas por las partes durante un proceso jurisdiccional a fin de advertir si sus peticiones están basadas en concepciones estereotipadas. Esto es adecuar interpretativamente la ley al caso. Porque de lo contrario, si el Estado determina cómo hay que entender la normativa, hay una serie de conveniencias y parece que hay una estructura programática en la que solamente son beneficiarios ciertas personas, que en este caso serían las mujeres, las únicas que pudieran ser violadas, ¿no?, por vía vaginal. Lo que es oral y anal, pues puede ocurrir también en un hombre, pero en una persona transexual que tiene este estatus, la ley no lo contempla. Si fuera una conveniencia conforme a la norma está siendo discriminatoria. Pero si se adecúa el sentido de la norma al caso particular en el vocabulario y lenguaje de los sujetos activos y el pasivo, o la pasiva, esto es muy revelador, porque la interpretación se adecúa. Y gracias a la exégesis puede hacerse una adecuación de la norma a la realidad. El lenguaje que utilizamos nosotros es un lenguaje que depende de los operadores. Dice Paul Václavic, este gran teórico del constructivismo, del cual hablaremos el día de mañana, dice, las relaciones humanas no son fenómenos que existen objetivamente, es decir, como cosas por sí mismas, como esta pluma o este papel. Las relaciones humanas, los contenidos de las relaciones de nuestra realidad pragmática interpersonal no son reales en el mismo sentido que los objetos. La realidad interpersonal tiene una realidad más bien en la visión de los interlocutores, y esta misma realidad es solo más o menos compartida por los otros en los casos favorables. Mañana hablaremos sobre constructivismos y sistemas complejos, pero precisamente la interpretación y la hermenéutica no se da al alto vacío, no es una cosa exegética abstracta, porque si así fuera, la realidad para ser justa tendría que ajustarse a los términos abstractos. Y la operación jurisdiccional trata de adecuar los términos de la ley e interpretarlos para ajustarlos como guante de cirujano a un caso particular. Este es el punto esencial de estos elementos. En fin. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí?
observaciones, críticas, insultos. ¿Alguien quiere contar un chiste? Es que se fueron todos, ya apagaron las cámaras. Qué gacho, pero bueno, aquí Víctor todavía y Eder me acompañan. Bueno, pues vamos a dar por terminada la sesión del día de hoy. Le agradezco a Carmelita Zaya, a Víctor, Eder, Aldo que está por ahí. Bueno, les deseo muy buen día. A ver aquí. Doctor, ¿es posible que comparta su email? ¿Cómo no? Es juan.hernandezf @tribunalectoral.gov.mx. A ver, es juan.hernandezf. A ver si aquí se los anoto. Juan.hernandezf @gov.mx. Sí es, o me equivoco, Inés. Sí es tribunalectoral.gov.mx, ¿no? Solo que lo puso con doble N, doctor. Ah, perdón, es una sola N. Perdón, me falló aquí el teclado. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias, que tengan todos muy buen día. No, estaba yo jugando, no estaba diciendo otra cosa. Bueno, muchas gracias. Ahí está, Juan.hernandezf. Ahí está mejor escrito. Es que mi teclado a veces le falla la N y me la pone 2, 3 veces. Bueno, ahí estoy a sus órdenes, manden lo que quieran, menos cadenas de oración, porque luego no las respondo y dicen que son de mala suerte no responderlas, ¿no? Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Nos vemos el día de mañana para hablar sobre constructivismo y sistemas complejos. Nos vemos. Muchas gracias, doctor. Bye, Inés. Bonito día. Bonito día.